Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has ido a un museo de arte moderno? Ya sabes, entras a esas salas blancas, gigantes, impecables, y en medio de la pared ves un lienzo que es básicamente un rayadero. Un caos de manchas, pintura chorreada, y no entiendes nada. Volteas, ves a la gente de tu alrededor, todos muy serios, con lente de pasta gruesa, asintiendo con la barbilla diciendo, esto está fascinante. La deconstrucción del espacio. Y tú te sientes como que no entiendes nada y dices, esto en realidad lo pudo haber hecho mi sobrino que tiene 3 años. ¿Y si te dijera que no estás loco? ¿Qué tal si te digo que esa confusión es normal porque ese rayadero nunca estuvo destinado a ser entendido? ¿Y si te digo que esa pintura es en realidad un arma? Un arma sofisticada diseñada por la CIA en plena Guerra Fría para ganar una batalla cultural. Hoy, en Guerra de Mensajes, vamos a desarmar una de las operaciones de propaganda más extrañas y exitosas de la historia. Cómo la CIA usó a Jackson Pollock y el arte abstracto para venderle al mundo una idea de libertad. Comenzamos. Vamos a ponernos serios. Bueno, no tanto, porque esta historia, la verdad es que está muy buena. Para entender por qué la CIA se metió a curadora de arte, vamos a entender el pánico que tenían en Washington durante la Guerra Fría. Estaban en una guerra total contra la Unión Soviética, y no solo era una guerra de misiles y espías, era literal una guerra de mensajes en todos los ámbitos. Todo era por el alma y el corazón del mundo. Y en un frente clave, la URSS les estaba poniendo una paliza contundente en la cultura. Piénsalo. El mensaje soviético, el realismo socialista, era muy poderoso. El arte debe estar al servicio del pueblo. Y tenían a los meros meros del arte. Y ni siquiera hablemos de Rusia, hablemos aquí en México. Los 3 grandes muralistas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, tipos que eran comunistas declarados, enemigos acérrimos del imperialismo yanqui. ¿Cuál era su arte? Los murales. Obras gigantescas, públicas, en edificios de gobierno. Obras que cualquiera podía entender. Veías la lucha de clases, veías al obrero heroico, al campesino oprimido, al burgués gordo y explotador. Eran mensajes directos, claros, emocionales y políticamente comprometidos. Era un arte que le hablaba a las masas. Ahora, imagínate que eres un burócrata de la CIA y ves esos murales de Rivera. Y luego ves lo que produce tu país. ¿Qué tenías para competir? Pinturas de paisajes bonitos, porque sí había artistas. Un lado, un tipo pintando a su mamá en una mecedora. La verdad es que era aburridísimo. Occidente, el mundo libre, se estaba viendo provinciano, aburrido, sin vitalidad cultural. Y ellos necesitaban urgentemente un contramensaje. Necesitaban un arte que gritara libertad por todos lados. El problema era que los artistas que sí eran buenos en Estados Unidos, pues muchos de ellos también coqueteaban con la izquierda. Así que la CIA, en un giro de guión espectacular, decide hacer algo radical. En lugar de buscar un arte que copiara el mensaje socialista, que literalmente era imposible, decidieron financiar y promover un arte que fuera todo lo contrario. ¿Qué encontraron? Pues encontraron a un grupo de artistas en Nueva York que estaban haciendo cosas rarísimas. Tipos que tenían, la verdad es que tenían problemas de alcohol, que eran existencialistas, la pandilla del expresionismo abstracto. Y entre ellos estaba la estrella, Jackson Pollock. Pollock no pintaba con un pincel. No, él decía que no lo necesitaba.
Ponía el lienzo en el suelo y literalmente chorreaba, goteaba y aventaba la pintura encima. Era un caos, era ansioso, era violento. En realidad era un rayadero. Y los genios de la CIA vieron esto y dijeron, perfecto. ¿Por qué? Porque era el mensaje ideal. Es 100% anticomunista. El arte soviético era rígido, te decía qué pensar. El arte de Pollock era caótico, anárquico. El mensaje que vendieron fue, miren esto es tan libre que ni siquiera parece pintura. Es la expresión pura del individuo. Es lo que la libertad de Occidente produce, algo que un dictador como Stalin jamás permitiría. Podían venderlo como arte puro, aunque era la propaganda más sofisticada de todas. Pero había un problema. A nadie le gustaba. Siendo honestos. A la gente común le pareció un fraude. Hasta el presidente Truman dijo, eso no es arte. Y vaya que todo eso se desarrolló durante su presidencia. Aquí es donde la guerra de mensajes se vuelve una obra de teatro digna de Maquiavelo. ¿Cómo haces que un rayadero incomprensible se vuelva el pináculo de la cultura? Fácil. Con la presión social y el principio de autoridad. La CIA no podía firmar cheques diciendo para promover rayaderos. No, era secreto. ¿Qué usaron? Usaron organizaciones fachadas como el Congreso por la Libertad Cultural y sus aliados millonarios como los Rockefeller. Utilizaron a los museos famosos como el MoMA, el Museo de Arte Moderno. Y aquí es donde te quiero llevar a ti, a esa escena que te describí al principio. Tú entras al museo, ves una pintura de Jackson Pollock. Tu cerebro honesto te dice, esto es un cochinero, esto es un rayadero, que está viendo al rey, el arte moderno, y te das cuenta de que el rey está encuerado. Ahí no hay nada ahí. Pero de pronto, todos los ministros, los críticos del arte, los cortesanos, la gente de dinero en la galería, a los súbditos, la gente intelectual que quiere encajar, están aplaudiendo y diciendo, ¡qué elegancia la de Francia! ¡Qué tela tan sublime! La textura es revolucionaria. ¿Por qué lo hacen? Porque si admiten que no ven nada, los van a tachar de idiotas, de ignorantes, de incultos. Es el miedo a quedar mal. Así que tú, pobre mortal, ¿qué haces? ¿Te atreves a ser ese niño que grita, ¡el rey está encuerado! ¡Ni madres! Es demasiado arriesgado. ¿Qué haces mejor? Te callas. Y peor aún, empiezas a dudar de ti mismo. Dices, caray, pues si todos ellos ven el traje, si el director del museo y ese político tan importante dicen que es una genialidad, el ciego debo ser yo. Yo soy el que no lo comprende. Felicidades. Acabas de entregar tu razón. Has sido víctima de una operación psicológica perfecta. Te convencieron de que tu propio sentido común estaba equivocado usando la presión del contexto y la autoridad. Y así, la CIA ganó. El expresionismo abstracto se convirtió en el símbolo de la libertad occidental. Y los muralistas mexicanos, con su mensaje social claro, empezaron a verse como anticuados. La lección que exploramos en Guerra de Mensajes es brutal. Y quiero ser muy crudo aquí. La historia no es sobre arte, es sobre la cobardía intelectual. Nos enseña que la guerra de mensajes más efectiva no te obliga a creer en algo a la fuerza. Te seduce para que tú mismo te mientas. Te pone en una situación donde es socialmente más cómodo ser un hipócrita que ser un honesto. Te demuestra que el poder de la CIA, el poder del Museo de Arte Moderno, el poder de los críticos, no necesita ni siquiera tener un buen producto. ¿Qué es lo único que necesita? Tener buenos vendedores, la autoridad. Y sobre todo, un público aterrado de parecer estúpido. Eso es la prueba social. Esto nos enseña que puedes hacer que la gente se trague absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Incluso un lienzo chorreado. Si logras que las autoridades correctas lo validen y creas un ambiente donde dudar te haga ver como un inculto, como un naco, como un idiota. Así que la próxima vez
que estés en una situación donde todos parecen entender algo que a ti te parece absurdo, en el arte, en la política, en la cultura. Pregúntate, ¿realmente estoy viendo una genialidad? ¿O estoy en medio de la corte del emperador, en donde todos tenemos miedo de decir que el rey va encuerado? ¿A poco no?